12:37, le agradezco mucho a Federico Storani, referente histórico del radicalismo, que nos recibió unos minutos. Estábamos analizando todo lo que sucedió en el Congreso, lo que sucedió con Manes y todo lo que está sucediendo en estas últimas semanas. ¿Cómo le va, Federico? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? No nos podemos distraer un minuto con lo que pasa en Argentina, ¿eh? No, es un país entretenido, por decirlo menos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sí. Bueno, ¿cómo cataloga lo que se vio de Santiago Caputo yendo a buscar, porque lo que queda claro es que lo fue a buscar, a Manes a la salida del acto del discurso de Javier Milei? Bueno, yo no lo subestimo, es un tema extremadamente grave desde todo punto de vista, porque he visto que le han querido bajar la importancia y subestimarlo. Sí es cierto que habitualmente puede haber un intercambio entre legisladores que están en las bancas y el presidente cuando hace la apertura de las sesiones. Eso ha pasado en todas las administraciones. Pero que un funcionario desde el palco lo increpe al diputado, pero luego, como usted bien dice, lo vaya a buscar. Mire, Sí. yo fui muchos años diputado de la Nación, muchos, 5 periodos. Los diputados salen por un lado y quienes están en el palco tienen que bajar una escalera y no se encontraría de ninguna manera si no lo va a Lo buscar. fue a buscar, eso quedó súper claro. Quedó súper claro porque en vez de seguir la trayectoria de todos hacia la salida, que es absolutamente inequívoca, giró hacia la derecha para ir a interceptarlo a Manes. Pero una vez que lo va a interceptar, lo va a increpar y lo va a amenazar. Y esto es el tema grave. Ni siquiera en la cuestión física de decir si realmente le pegó, si no le pegó, si hubo empujones, si no hubo empujones. Ya con el solo hecho de ir a increparlo, porque Manes le mostraba la Constitución al presidente y él le gritaba desde otra. Se ve claramente cuando Caputo le gritaba desde el palco, le decía que lo señalaba con los ojos y que lo tenía como marcado. Sí. Y luego lo va a buscar rodeado de la patota que habitualmente lo acompaña. No nos olvidemos que Santiago Caputo es mucho más que un ministro. Es quien también en este último tiempo propuso la designación de un juez de la Corte, como es García Mancilla. Lo propuso el propio Santiago Caputo. Es el que maneja un ejército de troll pagos. Es quien digita y forma parte de lo que todo el mundo califica como el Triángulo de Hierro junto con Kalina Milei. Es el que interrumpe una audiencia del propio presidente de la Nación con un periodista. A ver, si no es una persona poderosa, no sé quién es poderoso. Entonces, la subestimación que se hace de decir no es un funcionario es mentira. Es alguien mucho más poderoso que un funcionario que va y le dice que le va a tirar todo el Estado encima. Esto significa claramente servicios de inteligencia sobre los cuales influye, agencias por supuesto, de control de impuestos, de todo lo que... Y aunque uno tenga la trayectoria más limpia y cristalina, lo está amenazando y está claramente violando la ley y la Constitución y la inmunidad que tienen los legisladores para hacer expresión política, claro. Porque Manes no hizo otra cosa que una expresión política. Sí. Es un episodio gravísimo desde el punto de vista institucional. No hay que normalizarlo. Es parte de una patota de un accionar violento y en mi caso personal yo concluyo desde hace mucho tiempo ya que nosotros estamos yendo aceleradamente de un Estado de Derecho hacia un Estado de excepción que hoy está vigente. No, digo, no hay que. Para mí el solo gesto de te estoy observando que le hace ya es un montón, teniendo en cuenta, como usted señala, Federico, estamos escuchando a Federico Storani, quién es y el poder que maneja Santiago Caputo dentro de este gobierno. Pero bueno, para lo que es la agenda mediática, el discurso mediático y político, se corrieron bastante los parámetros. Se suma Jair Sibel, que está en la mesa. Hola Federico, ¿cómo estás? La idea de la República ha sido uno de los grandes valores de las defensas de las ideas radicales. ¿Cómo ves hoy en día el funcionamiento republicano de la Argentina después de que Javier Milei nombrara por decreto a 2 de los jueces sin pasar por la instancia legislativa para aprobarlo? Bueno, yo desde el principio señalé que íbamos de un Estado de Derecho al Estado de excepción. Voy a hacer un repaso. El decreto de necesidad de urgencia 70
que está vigente desde el 29 de diciembre del mes que asumió Milei, es francamente inconstitucional. No solamente lo digo yo, lo dicen constitucionalistas que incluso votaron por Milei, como Daniel Sapsay, por ejemplo, ¿no? Sí. Luego tenemos las facultades delegadas o superpoderes, que está en la ley bases. Luego tenemos el gobierno de una minoría intensa que aplica el veto de manera sistemática para temas tan sensibles e importantes, por ejemplo, como recomponer los miserables haberes jubilatorios o la financiación de la educación pública, en particular de las universidades. Luego tenemos un presupuesto prorrogado que lo hace el presidente más unitario, efectivamente esta vez sí, de la historia argentina, porque maneja de manera discrecional y arbitraria los fondos y amenaza y confiesa públicamente que lo hace, por ejemplo, con la provincia de Buenos Aires cuando no le da lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires y amenaza con intervenirla. Y luego tenemos efectivamente la designación en comisión de 2 ministros de la Corte Suprema por decreto. Esto no se parece absolutamente en nada ni a la República, ni a la democracia, ni al Estado de Derecho. Se están violando todo lo que significa el Estado de Derecho en sentido sustancial, con la división de los poderes y con los equilibrios y controles. Quiero hacerle una pregunta con respecto, usted está haciendo esta enumeración y si miramos hacia adelante en un año electoral, también este gobierno modificó bastante lo que tiene que ver con la elección, suspendió una pasa, algo que siempre se dice no se hace en un año electoral, ¿no? Bueno, se acaban de eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, vamos a votar con boleta de papel y en Argentina esto no ha sucedido, no sé si habrá campañas de concientización o no, este gobierno no es de hacer campañas, pero son grandes cambios. ¿Cómo lo ve usted todo esto? ¿Cómo será el proceso de elecciones? ¿Le genera alguna duda? ¿Le hace algún ruido que se lleven adelante todos estos cambios? Por supuesto que sí, porque cuando yo observo el accionar que describí antes y enumeré, claro, no hay duda que va en una misma dirección. Desde el punto de vista existe un intento de manipular las elecciones próximas. La especulación del gobierno es que como en su momento consideraba que estaba viento a favor, tratar de imponer un criterio de arrastre, que esto sería la posibilidad de la elección con boleta única, y que anulara la posibilidad de tener un mayor anclaje en analizar las situaciones locales, seccionales, por caso en la provincia de Buenos Aires o provinciales. Bueno, esto puede ser desbaratado y ojalá así se haga con el desdoblamiento de muchas elecciones. Pero no hay ningún tipo de duda que con todos los antecedentes que tenemos, a los cuales habría que agregar muchos otros más que se han ido dando en este último tiempo, no hay duda que es un intento de manipulación para establecer un sistema de orden hegemónico. El propio Milei ha confesado que no le interesa demasiado la democracia que funcione de manera correcta, y además sus inspiradores a niveles internacionales la han violado una y mil veces, como el caso de Donald Trump, a quien sigue a pie juntilla prácticamente en su alineamiento incondicional. Federico, hay elecciones este año, va a ser un parteaguas en la gestión de Milei, el radicalismo está virtualmente partido entre la bancada de Loredo, si se quiere, los aliados del gobierno, y un sector más crítico que podríamos referenciar en Lustó o en Manes. ¿Crees que es posible reeditar una gran alianza anti-Milei y si esto sería una salida virtuosa para la oposición? No solamente creo que es posible, he sostenido que es necesario. Mantenemos diferencias, tenemos identidades distintas, tenemos historias diferentes, pero realmente los denominadores comunes hay que buscarlos, hay que unir por línea gruesa, porque lo que tenemos al frente es un esquema del punto de vista económico de un neoliberalismo clásico, no se diferencia demasiado con Martínez de Oz, no se diferencia demasiado con Menem Cavallo, no se diferencia demasiado con Macri tampoco. La única diferencia es que se aplica una doctrina del shock, que es brutal, que es inhumano, y que todo lo que antes se hacía en 3, 4 años, ahora se hace en 1, con efectos terribles. Pero acá el ajuste lo pagaron los sectores de ingresos fijos, particularmente los jubilados. Y por lo tanto también en la ley base se está orientada a una concentración
en los sectores más privilegiados, por ejemplo, con la eliminación del impuesto a bienes personales. Es toda una definición, o con el sistema RIGI. Podríamos hacer una larguísima enumeración, o lo que pasa, por ejemplo, con la ley del fuego, se incendia media Patagonia o parte del litoral y existe una ausencia absoluta por parte del Estado totalmente deliberada. Por lo tanto, es una cuestión ideológica. Yo creo que hay que unir por la línea gruesa las fuerzas de origen popular. Y el resto de las fuerzas está, el partido autoritario conservador está con sus matices conformado. Ahí está Milei, está Villarruel, está Bullrich, está Macri, con sus matices. También una parte del radicalismo y una parte importante del peronismo. Está todo el menemismo, está Scioli, por ejemplo, Sí. están los legisladores de Catamarca, de Tucumán, de Misiones, que le votan todo al gobierno también. Sí. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para polarizar correctamente, barajar edad de nuevo con un esquema que realmente genere una esperanza diferente. Bien, Federico, gracias por recibirnos hoy, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Hasta luego. Federico Storani, dirigente de la Unión Cívica Radical, ex diputado nacional, ex ministro del Interior de la Nación, abogado, profesor de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Esto que dice Storani lo viene diciendo Lustó también, ¿eh? La posibilidad, la necesidad más que posibilidad de abrir un gran frente, como ha ocurrido en otros países. Sí, Brasil, ¿no? Pienso. Incluso la idea, creo que la gran discusión es quién conduce eso, porque en Brasil Lula logró incorporar a la centroderecha, pero con la conducción del PT. Yo creo que acá deberíamos tratar de replicar algo así. Vamos a nuestros oyentes.